quiero, sobre los aspectos que hacen relación con las disposiciones sobre huelga, que es el artículo 392, desde mi punto de vista es el artículo, diríamos, o diríamos, es la norma que presenta mayor complejidad y, y que es también más limitativa de los derechos de los trabajadores, según se señala allí en el folleto. Eh, la complejidad del artículo 392 de la LUC, yo se lo voy a recordar, lo tienen ustedes presente, ¿verdad? Pero el artículo dice, el Estado garantiza el ejercicio pacífico del derecho de huelga, el derecho de los no huelguistas a acceder y trabajar en los respectivos establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones libremente. Este artículo tiene dos problemas y nosotros tenemos además dos desafíos frente a cada uno de esos problemas para explicarlo, porque creo que esta charla tiene una función muy práctica, ¿verdad, Guillermo? De tratar de ensayar las mejores formas de explicar lo nocivo que resulta estas normas laborales, en particular el artículo 392 sobre huelga. Y yo les decía que hay dos aspectos, dos desafíos que nos requieren un esfuerzo explicativo de manera distinta. Uno es el prejuicio, el prejuicio, el prejuicio con la huelga. Ese es el punto. A priori hay en buena parte de la población, no sé medirlo eso, no tengo mediciones, pero creo que todos tenemos experiencias en relación a que la huelga es vista en muchos, ya les digo, sectores de la población como es un elemento negativo, un elemento que produce un daño, muchas veces un daño ilegítimo, que va contra el sistema, que va contra el gobierno, que va contra las empresas, que va contra los consumidores, este, eh, etc. O sea que hay un primer ámbito o un primer aspecto, un primer frente, diríamos, que es explicar, parece mentira que haya que hacerlo, pero creo que es necesario, explicar la función que tiene la huelga, que la huelga no es todo eso que se trata de decir, no es que, como ha dicho el presidente, el gobierno poco menos que le va a poner el pecho a las balas y va a defender a la gente que tiene que trabajar frente a toda esta andanada de acciones que los huelguistas llevan a cabo, que impiden la producción, que impiden trabajar a la gente. O sea, hay una visión que se intenta instalar y que yo creo que está instalada en buena parte de la población, como que la huelga es una acción ilegítima, antisistémica, antigobierno. Yo creo que ese punto es el primero que hay que deconstruir, es el primero que hay que explicar. Yo creo que la huelga es el instrumento, diríamos, ¿cómo explicarlo? ¿Cómo ensayar una explicación acerca de la función que cumple la huelga en clave de derechos? Primero decir que, bueno, que la huelga es un derecho constitucional, y la huelga, además de ser un derecho en sí mismo, es un derecho que permite defender otros derechos. Y acá me parece que es donde nosotros podemos empezar a trabajar mejor una explicación de la función que cumple la huelga. Porque si uno dice, bueno, la huelga es un derecho constitucional y está declarada en el artículo 57, bueno, y es posible que esa sea una forma de explicarlo, dependerá del interlocutor, ¿verdad? Dependerá del interlocutor explicar sí que la huelga es un derecho fundamental. Pero yo creo que se combate mejor el prejuicio, no tanto, o además de decir que la huelga es un derecho fundamental, decir que la huelga es un instrumento absolutamente indispensable. ¿Para qué? Para defender otros derechos. Para defender otros derechos. O sea que la huelga es la herramienta que los trabajadores tienen de manera más inmediata para defender un derecho. Porque de lo contrario, las otras formas
de defender un derecho de los trabajadores, hay que recordar en esto también y decir que la relación de trabajo es una relación desigual, esto es bastante obvio también, pero creo que en estos momentos hay que explicar estas cosas, estamos en una relación desigual, alguien que tiene un poder de contratar puede imponer condiciones en esa contratación, puede imponer condiciones en la ejecución del trabajo también, puede ejercer de manera abusiva ese poder, puede discriminar, puede despedir de manera arbitraria. O sea, el poder del empleador puede ser ejercido de manera arbitraria. Y acá voy a la huelga. El instrumento más inmediato que tienen los trabajadores para contrarrestar ese poder es la huelga. Porque los otros instrumentos que existen son también válidos, son también legítimos, son también democráticos, pero diríamos, en términos muy sencillos, demoran más. Demoran más. ¿eh? Claro que ante una sanción ilegítima un trabajador puede ir al Ministerio de Trabajo y luego iniciar un juicio contra la empresa en reclamo de esos días que le restaron o que le descontaron por esa sanción, ¿verdad? Claro que puede un trabajador o una trabajadora ir y reclamar ante el Ministerio de Trabajo y luego en un juicio que no le están retribuyendo las horas extras o que le están pagando por menos del mínimo, ¿verdad? O que le han negado el derecho a la licencia. Por supuesto que se pueden emplear esos mecanismos, desde luego que sí, pero estamos hablando siempre de mecanismos que implican muchos meses, cuando no años, para resolverse. En cambio, la huelga es un instrumento inmediato de defensa de los derechos. Entonces, lo fundamental desde mi punto de vista es esto. La huelga es un instrumento inmediato. No solamente es un derecho constitucional, sino que es un derecho, y acá viene el punto, reitero una vez más, es un derecho que permite defender otros derechos, de manera inmediata, de manera rápida. ¿Por qué? Porque la huelga es un gran elemento, y acá viene un segundo argumento, de reequilibrar la relación de trabajo, esa relación desigual. Es muy no a las personas que hacen huelga porque están defendiendo sus derechos. Yo voy a defender a los que quieren trabajar, estableciendo una falsa contradicción, ¿verdad? Una falsa contradicción. Seguramente Walter Duarte recuerde esto que voy a decir, y es la actitud, Walter, de repente después podemos dialogar sobre eso, eh, la actitud de don José Valle y Ordóñez ante la que se llamó la primera huelga general, que creo que es de 1911, ¿verdad? En que los trabajadores, que eran de ideología, de tendencia anarquista, fueron a hablar con el presidente de la República, y el presidente de la República los atendió, creo que es desde el balcón de su casa. Hay una crónica en el diario El Día que luego recoge este hecho histórico, y Valle les dice que, bueno, dentro de que él no puede tomar partido decididamente a favor de los huelguistas, pero que, diríamos, dentro del margen, diríamos, de la legalidad y del orden público, contaban con su con el ejercicio con el legítimo de esa libertad y de ese derecho, ¿verdad? Nada que ver con esta otra reacción desde el gobierno que se dice yo voy a defender a los no huelguistas, ¿verdad? Yo creo que ese también es un elemento interesante de señalar cómo la raigambre, diríamos, del primer vallismo en el Uruguay impregnó toda la historia de la legislación laboral y social uruguaya en el sentido de un respeto hacia los instrumentos y un respeto hacia los sindicatos. ¿eh? Cosa que en esta última eh, expresión que pudimos ver de parte del presidente de la República se aleja, diríamos, de forma extraordinaria de lo que son esas tradiciones de respeto, tradiciones liberales además, ¿no? Tradiciones liberales de respeto de los derechos de las personas que ejercen, reitero, un derecho para defender otros derechos. Ese es un elemento, reitero, extraordinariamente importante. La huelga es un derecho que permite defender de manera inmediata otros derechos, ya sea el salario, ya sea, en el caso del reciente
conflicto en el portuario, los trabajadores están reclamando un mínimo de jornales al mes que se les asegure, porque de lo contrario laboran de manera absolutamente precaria y de manera absolutamente al albur de lo que decide el empleador. Un mes podrán trabajar 5 jornales, otro mes 8 y otro mes 15. Y así durante años, ¿verdad? ¿Qué es lo que están reclamando entonces? Bueno, que se les asegure un mínimo de jornales al mes. Nada más razonable que un salario mínimo, por supuesto, para asegurar la manutención del trabajador y de sus familias. Entonces, yo creo que hay que recurrir a estos ejemplos muy básicos, a ese contrapunto entre lo que fue la actitud abierta de don José Valle y Ordóñez de alentar poco menos el ejercicio de los derechos colectivos de parte de los trabajadores, y esta otra actitud francamente absolutamente parcializada y contraria al ejercicio del derecho de huelga. Un derecho de huelga además que estaba siendo ejercido de manera muy clásica, muy tradicional, no había ocupación, no había piquetes, estábamos hablando de una huelga lisa y llana, ¿verdad? Entonces ese es una cuestión, me parece, que primero hay que, quizás sea lo primero que haya que conversar con los ciudadanos, con los vecinos, con quien se vaya a conversar. Destruir o deconstruir el prejuicio que existe en torno a la huelga. La huelga es un derecho, la huelga sirve para defender otros derechos. Tanto como sirve el juicio laboral o la denuncia en la inspección del trabajo, ¿verdad? Son distintos mecanismos, todos legítimos, todos legítimos. Es como si dijéramos, bueno, si se denuncia a una empresa en la Inspección General del Trabajo, se está yendo contra la producción nacional. De ningún modo, ¿verdad? De ningún modo. Bueno, con la huelga ocurre lo mismo. La huelga es un instrumento distinto, pero que cumple la misma finalidad de defensa de los derechos como, como es el caso de la denuncia en la Inspección del Trabajo o un juicio laboral. O si vamos más allá todavía, una denuncia en la Organización Internacional del Trabajo por el incumplimiento del gobierno. Bueno, ¿eso es una actitud antinacional? No lo es, de ninguna manera, ¿verdad? Entonces, primer elemento o primera dificultad es el prejuicio. Es el prejuicio. Tenemos que trabajar mucho en orden a transparentar, en orden a naturalizar y dar la verdadera dimensión que tiene el derecho de huelga y que no se lo vea como una instancia de atropello, de patoterismo, ¿verdad? De daño gratuito. Porque ese es otro elemento, ¿no? Tampoco hay que tenerle miedo a decir que la huelga ocasiona un daño, porque para eso se hace. Claro, no es un daño, no es una agresión física, es un daño patrimonial. O sea, es un daño también relativo en la medida que el trabajador, para ocasionar una presión al empleador, tiene que renunciar al salario. O sea que no es tampoco que se ocasione un daño gratuito al empleador, porque el trabajador no cobra el salario. El trabajador tiene un gran sacrificio cuando ejerce la huelga, un sacrificio inmenso. Todo aquel que ha participado en alguna asamblea o que ha conversado con trabajadores pudieron haber notado los verdaderos dilemas individuales que se les plantean a las personas entre optar por ir a la lucha, ir a la defensa colectiva de los derechos, o, diríamos, salvaguardar los ingresos. O sea, la huelga representa, este es un elemento también muy ético de la huelga, representa un enorme sacrificio de las personas. No es de gente que no quiere trabajar la huelga. La huelga es un enorme sacrificio, que para defender un derecho, el trabajador tiene que perder. El trabajador tiene que perder para defender un derecho. Tiene que perder salario. Tiene que sacrificar su salario, dejar de trabajar, casi poner en riesgo su empleo para defender un derecho. O sea, tiene ¿cómo les diría? Una raigambre, tiene un fundamento ético inmensa la huelga.
desde ese lado. Desde ese lado. Se dejan cosas, nada más y nada menos que el salario y la comodidad por defender los derechos. Bien, hasta ahí todo un campo, quizás me extendí demasiado en esto, les puede parecer a todos ustedes muy obvio todo esto que estoy diciendo, pero seguramente sea experiencia de muchos de ustedes que esto no es nada obvio respecto de ese sentido común que existe en mucha gente y de ese sentido común que se está transmitiendo desde el gobierno. Es un sentido común que se está instalando desde el gobierno. El segundo elemento, o la segunda gran área, el segundo gran desafío que yo les decía que tiene el tema de la huelga, es cómo se justifica esta norma del artículo 72. Inmediatamente lo que se va a decir, o lo que ya se ha dicho de parte del oficialismo, de quienes adoptaron la ley de urgente consideración, es, y por acá todavía está Pepe Bayardi, que sabe muy bien de esto, porque fue ministro. El argumento que nos vamos a encontrar es que quienes adoptaron la ley de urgente consideración, quienes la votaron, van a decir, bueno, lo que pasa es que Uruguay venía siendo observado por la OIT desde el año 2010, porque se era muy permisivo en las ocupaciones, en el ámbito privado se permitían las ocupaciones, era extremadamente difícil desalojar, y se violaba entonces el derecho de los no huelguistas, de las personas que querían trabajar, porque los trabajadores ocupando impedían el trabajo, obstaculizaban o violaban la libertad de trabajo de los no huelguistas. Y también obstaculizaban el acceso del empleador a las oficinas, al establecimiento, etc. Entonces la OIT, ¿qué es lo que ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho desde el año 2010 en adelante al Uruguay y que nunca pudo esto tener una solución? Y ahora pretende solucionárselo de mala manera con esta ley. La OIT, ¿qué ha dicho al Uruguay ante una queja que han presentado los empleadores en el 2010? Le ha dicho al Uruguay que la ocupación de los lugares de trabajo debe permitir el acceso de los no huelguistas y del empleador a las instalaciones. Sobre esto quiero decir también dos cosas. En primer lugar, cuando los empleadores plantearon la queja contra el gobierno uruguayo en la OIT por el tema de las ocupaciones, lo que pretendían era que la OIT dijera que las ocupaciones son siempre ilegítimas. Y la OIT no dijo que las ocupaciones son siempre ilegítimas. Es más, la OIT entiende desde hace muchísimos años, el Comité de Libertad Sindical, que las ocupaciones son medidas lícitas siempre y cuando sean pacíficas, siempre y cuando permitan el acceso de los no huelguistas, etc. Entonces, lo que se ha hecho a través de este artículo 392, o se lo ha justificado, y se lo va a justificar de esa manera cuando esto comience a discutirse de manera más pública, se lo va a justificar diciendo, no, señores, lo que ocurre es que Uruguay, que los gobiernos anteriores no cumplieron con la observación, con el dictamen de la comisión de expertos de la OIT, que le decía al Uruguay que debía reglamentarse las ocupaciones en el sentido de permitir el acceso de los no huelguistas y el acceso del empleador al lugar de trabajo. ¿Cuál es el problema que tiene este artículo 392? Observen, el texto no habla de la ocupación, el texto. No habla. Dice, el Estado garantiza el ejercicio pacífico de la huelga y el derecho de los no huelguistas a acceder a los establecimientos y el derecho de la dirección de las empresas a ingresar a las instalaciones. No habla de ocupaciones. Ese es el problema que nosotros podemos decir tiene
este artículo 392. Porque si lo que se pretende desde la mayoría que aprobó esta ley, este artículo 392, si lo que se pretende es dar una solución a lo que viene siendo observado por la OIT ha observado el caso de las ocupaciones, pero no el caso de la huelga en general, como habla este artículo 392. Y esto es un problema muy grave, porque luego la ley debe interpretarse de acuerdo a lo que dice el texto, naturalmente. Y el texto no habla de ocupación. Quiere decir que acá estamos ante una reglamentación que va de la huelga, que va mucho más allá de las ocupaciones. Reglamenta de manera general la huelga. Porque hoy por hoy, por ejemplo, si se produce una huelga en el transporte de pasajeros, alguien podrá decir, no, esta huelga es ilegal porque obstaculiza o no permite el ingreso de los no huelguistas, o sea, de las personas que no hacen huelga, y que trabajan en cualquier otro lugar, pero no pueden acceder a su lugar de trabajo porque hay huelga de transporte. Y puede haber otras complicaciones, y no quiero entrar ahora en detalle, salvo que luego la conversación derive hacia ahí, pero puede haber otras derivaciones. ¿Con esto qué quiero decir entonces? Que el artículo 392 de la Ley de Urgente Consideración, entonces, no habla de las ocupaciones y sí refiere a la huelga de manera general. Y entonces no sabemos qué es lo que está diciendo, cómo está reglamentando la huelga. Queda un amplio campo a la interpretación. Y este es otro punto, estimados y estimadas. Este es otro punto. Miren ustedes, la ley dice, el artículo 392 dice, el Estado garantiza el ejercicio pacífico de la huelga. ¿Quién es el Estado? ¿No sería mejor que hubiera dicho el Ministerio de Trabajo? Porque acá el Estado puede llegar a ser el Ministerio del Interior. ¿Quién es el Estado? ¿El Ministerio del Interior? ¿Es el Ministerio de Educación y Cultura? ¿Quién es el Estado que garantiza el ejercicio pacífico de la huelga de tal modo que los huelguistas permitan el acceso de los no huelguistas, etcétera, etcétera, etcétera? ¿Verdad? Entonces, la norma de este artículo 392 también es, diríamos, extremadamente ambigua en su alcance. No sabemos bien qué es lo que está diciendo esta norma. Y por último, en esta breve presentación, como bien dijo Guillermo, seguramente Walter Duarte tenga también sus puntos de vista para aportarnos. En el último caso, Guillermo muy bien decía que la ley de urgente consideración echa a andar otros mecanismos, echa a andar otras políticas. Y entonces, una de las consecuencias de la ley de urgente consideración, pero esto está escrito, no es interpretación mía, esto está escrito en el decreto 281 de octubre del año pasado. En los considerandos de ese decreto se reconoce que el fundamento de este decreto 281 es el artículo 392 de la LUC. ¿Qué dice este artículo, este decreto 281? Bueno, es nada más y nada menos que el decreto que permite el desalojo de los trabajadores que están ocupando. Desalojo inmediato por el Ministerio del Interior. Entonces uno se pregunta, si el decreto 281 permite el desalojo, ese decreto 281 está cumpliendo con lo que nos ha pedido la OIT. Diríamos, está cumpliendo. Está yendo más allá, porque permite el desalojo liso y llano. Pero si el decreto, reitero, 281 de octubre del año pasado permite el desalojo, ¿para qué entonces el artículo 392 de la LUC? Si el desalojo ya está habilitado a través de este decreto 281. ¿Por qué el artículo 392? Esto es un problema, porque nos lleva a pensar entonces que el artículo 392 tiene una reglamentación que no sabemos cuál es, mucho más amplia de la huelga. Porque para el caso de la desocupación bastaba un decreto.
¿Me explico? Bastaba un decreto, que es el decreto 281. Decreto, además, que uno puede considerar que es ilegal. El decreto 281 es ilegal. Yo no quiero ingresar tampoco en ese detalle, al menos por ahora, pero uno puede decir perfectamente que el decreto 281 va más allá del artículo 392 de la LUC. Pero para centrarnos finalmente y dejar por acá esta primera intervención, entonces, si lo que se pretendía era habilitar la intervención del Ministerio del Interior de manera directa para la desocupación, para el desalojo de trabajadores que estén ocupando, bastaba un decreto. Si eso era lo que se pretendía. Entonces, el artículo 392 nos plantea los problemas que acabo de indicar. Tiene un alcance absolutamente ambiguo, no sabemos cuál es la agencia o cuál es la instancia estatal que puede llegar a tener competencias, porque no se identifica cuál es, y además, pretendiendo reglamentar las ocupaciones, termina reglamentando la huelga en su integridad de una manera cuyo alcance no alcanzamos a comprender.